Sí, pues sí. Ok, Proverbios capítulo 25, verso 28. Y va a leer Estelita. Ok. El libro de los Proverbios, que tiene 31 capítulos. Un capítulo para cada día. 31 proverbios. Y la verdad que ha sido, para mí el libro de los Proverbios ha sido de una bendición, sobre todo en decisiones. Cuando uno hace decisiones, el libro de los Proverbios me ha ayudado bastante. Sí, Estelita. Dice, como ciudad derribada sin muro es hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ok, Padre, te damos las gracias en esta noche, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor Jesucristo. Ministranos tú, ayúdanos tú, Señor Espíritu Santo, a poder seguir aprendiendo, Señor, porque siempre estamos en ese continuo aprendizaje, Señor. Bendigo, Señor, la vida de mis hermanos en esta preciosa noche, Señor. Y gracias, Señor. Dice tu palabra que donde están dos o tres, ahí estás tú en medio nuestro, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora un aplauso a la palabra. Ok, muy bien. Entonces dice aquí Proverbios, que esta mañana estaba preparando el tema y de repente el Señor me decía, no hables de eso, no quiero que hables de eso. Y yo, sí, ¿de qué quieres que hable, Señor? Y me llevó a esta palabra. Proverbios 28, 25, 28 dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y estoy leyendo en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué y en el libro de los Números, y en el libro de Deuteronomio, nos habla de límites, de poner límite. ¿Y qué nos dice aquí la palabra? Dice como ciudad, y cuando ahí dice ciudad, esa palabra también se refiere a nuestras emociones. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. A veces nuestras emociones nos engañan. ¿Sí o no? A veces estamos, aleluya, con los ánimos por arriba. Pero de repente, el ánimo en el piso. Y es bueno que seamos equilibrados. Es bueno ser equilibrados y en las emociones también, porque las emociones nos juegan malas pasadas, a veces también en decisiones que podamos hacer. Y en todo este tiempo, en verdad que te toca elegir un lugar y nos tocaba elegir este lugar. Señor, sí, no, sí, no. No lo cojo, sí lo cojo. Pero siempre dice el libro de los Proverbios que Dios te va a dar dirección y Dios va a afirmar tus pensamientos. Y sobre todo en decisiones importantes. No hacer decisiones rápidas, porque dice en Proverbios 19 que aquel que se apresura con los pies peca. Aquel que se apresura con los pies va a la ruina. Hay decisiones que las puedes hacer rápidas, pero hay decisiones que no, decisiones que son importantes y que hay que buscar la voluntad de Dios, porque solamente en la voluntad de Dios es donde nosotros vamos a ser bendecidos, vamos a tener éxito, vamos a decirlo así. Porque si uno hace una decisión y no es conforme a la voluntad de Dios, o sea, ya está haciendo una decisión que vas a tener fracaso o pérdida. Ya antes de empezar, si esa no es la voluntad de Dios, va a haber fracaso, va a haber pérdida. Pero cuando es la voluntad de Dios, tú mismo ya desde el principio estás decidiendo ¿para qué? Para que las cosas vayan bien. Entonces aquí la palabra nos dice que pongamos límites. Dice como ciudad derribada y sin muro, dice. Pero esa palabra muro es muralla. Es un muro de protección. A veces hay que poner límites a las cosas. Hay que poner límites, por ejemplo, a lo mejor en la comida, ¿no? Porque yo ayer por la noche nos dieron ganas de comer pizza. Y parece que me comí un par de trozos de más.
Luego por la noche estaba con unas pesadillas, me levanto y soñaba que se terminaba el mundo. Digo, Señor, me estás hablando, el apocalipsis, ya vienes. Y el estómago me dijo, no, eso es la pizza que comiste. Entonces ahí yo me pasé con la pizza, pero es un ejemplo, ¿no? Porque los mejores lugares, no sé cuál sea el límite que te toque poner. En relaciones, en hobbies, hay cosas que te roban la bendición. Esta mañana leía que Dios le dijo, márquense en la frontera, marquen las fronteras, y de ahí ustedes no van a pasar, porque van a entrar a un territorio enemigo. Y ahí donde yo les pongo, ahí va a ser el lugar donde yo les voy a bendecir. Si ustedes cruzan la frontera, van a territorio enemigo. ¿Y qué puede pasar en territorio enemigo? Que te maten. Dice la Biblia, nos habla de una historia de Noemi. Dice que se fue de la casa del pan de Israel y se fue a Moab. Y se fue con su esposo y sus 2 hijos. Murió primeramente uno de los hijos, luego el otro hijo, luego el esposo. Y se quedó ella sola con sus 2 nueras. Se había ido de la casa del pan, se había ido del lugar donde Dios la había puesto. Había ido a un territorio que no era de ella. Por eso dice en Proverbios capítulo 27, dice que como el ave que se va de su nido, es el hombre que se va de su lugar. Hay lugares donde Dios te pone, o donde Dios te sembró. Y ahí en ese lugar es donde Dios te va a bendecir. Llevaba un muchacho y este muchacho se volvía para su país, para Honduras. Y no le dejan pasar en el aeropuerto. Cuando le tengo que llevar a una casa de un amigo aquí en Madrid, él vive en Málaga. Me dice, es que me han hecho la prueba PCR, pero me han cerrado la puerta. He perdido el billete y no me dejan salir de España. Todo el mundo me dice que no me vaya. Hasta mi jefe me ha dicho que me quede. Pero yo me quiero ir. Entonces cuando se puso ahí y escuchándole, yo sentí en el corazón, le digo, es que no, tu lugar no es Honduras. Dios te trajo aquí por algo. Encima estás diciendo que no tienes papeles y Dios te pone un jefe bueno al lado que te está ayudando en todo. ¿Qué más quieres? Te da trabajo, te da casa. Te está saliendo del lugar de bendición. Pero lo bueno que Dios le cerró la puerta para que no se vuelva para Honduras. Amén. Entonces, dice la Biblia que Dios pone límites a Israel, que no pasen a territorio enemigo. Y yo les voy a abrir mi corazón. Les voy a contar algo que a mí me ha pasado. Ya me pasó hace tiempo atrás. Porque hay territorios, hay un territorio donde Dios autoriza para que se manifieste su reino, su presencia. Como dicen en Deuteronomio, yo decido dónde va a estar mi presencia. Y hay lugares donde no. Entonces, cuando yo recién llego aquí, a Boadilla del Monte, ahora en el año pasado, que se estaba formando la iglesia, que yo también fui invitado como ustedes. Yo llegué y ya estaba allá Y cuando llego, aquí había una persona que se quería bautizar. Entonces, no quiero que tengan miedo a las personas que tienen que bautizarse, ¿ok? Entonces yo fui a hablar con mi pastor, el pastor Juan Cano, que de aquí le mando un saludo y le bendigo y le doy las gracias por todo lo que hemos podido aprender con el pastor Juan Cano. Entonces cuando llego, el pastor me dice, ok, tienes que irte a un río a bautizarla. Porque hay un territorio, hay lugares que Dios ha autorizado. Ahora, con esto no quiero que se asusten las personas que no se han bautizado. La palabra dice, el que cree y fuere bautizado. Hay lugares que Dios autorizó para que la gente se bautice. Importante que nos bauticemos. Porque dice la Biblia que ahí, cuando tú te bautizas, dejas el viejo hombre y te levantas
a una nueva vida en Cristo Jesús. Y tu vida cambia. Y dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es importante que nosotros nos bauticemos. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios. Pero dice la palabra que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Les ayuda para bien. Aunque tuvimos este problema, esta dificultad, ¿saben qué es lo bueno? Que Dios te ama, porque sinceramente les digo una cosa, yo fui inocente, mi deseo es que las personas conozcan a Dios. Ese es mi deseo, que vidas conozcan a Dios, que se bauticen, que sean salvas, porque para eso Dios nos llamó. Y de todas esas cosas vas aprendiendo. Y una de las cosas que les he dicho en un tiempo atrás es: si tú no te equivocas, si no te equivocas, no estás avanzando. Porque solamente la gente que se equivoca está haciendo decisiones. Esto hago, esto no hago. Y conforme tú te vas equivocando y vas siendo más sensible a la voz de Dios, vas siendo más efectivo. Pues sí, verdad. A veces te equivocas, a veces fallas. Pero lo importante es levantarte y seguir hacia adelante. Entonces dice la Biblia que hay límites y debemos de poner límites a veces a las cosas. No sé, en horarios, a lo mejor en el Facebook, a lo mejor en las páginas de internet donde estás entrando allí. Eso te conduce a ver ciertas cosas que dañan tu mente. No sé, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp. Hay cosas que debemos de poner límite. Hay cosas que nos roban la bendición. Hay cosas que ahogan la palabra. Y aquí también ya es un tiempo de límite. Hemos llegado a este lugar, hemos llegado al límite. Ya vienen 2 personas más, no entran. Como ya si en las alabanzas vamos a tener que dar las palmas así. Y le damos las gracias a Dios que hemos llegado al límite y que ahora ya podemos dar ese paso a ese próximo lugar que Dios tiene. Porque en verdad viene un tiempo nuevo para nosotros, para todos. Viene un tiempo de bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Eso, muy bien. Entonces dice la palabra que esta palabra en el original es límite o término, ¿no? Esta palabra término es el fin o límite o un punto último hasta donde llega o se extiende una cosa en el tiempo o en el espacio. Esta palabra límite es sinónimo de término. Tiempo señalado para hacer algo. Dios a veces nos da un tiempo para que nosotros hagamos las cosas. Y Dios te habla continuamente. Todos los días Dios te habla. Todos los días está hablando a las personas. A cada uno de nosotros Dios nos está hablando. Y esta palabra límite es un espacio de tiempo que Dios te da para que tú puedas cambiar. Hebreos capítulo 3. Vamos a leer qué dice Hebreos capítulo 3. Verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Ok, entonces dice la palabra que Israel, como ya lo habíamos compartido, dice que ellos vieron los milagros de Dios. Y ahí en el verso 7 donde dice, si oís hoy su voz, dice. Y ahí cuando dice hoy, esa palabra es en lo cotidiano. Y en el día a día Dios te va a hablar. En lo que hagas Dios te va a hablar.
en nuestro día a día. Porque dice el libro de Job que Dios habla a las personas 2 o 3 veces. Te habla, pero uno a veces no se entera. No comprende por qué. Para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, primeramente debemos conectarnos con... A ver, ¿cómo les explico? Para yo hacer una llamada de teléfono, no puedo usar una botella de... Imagínense que yo quiera llamar por teléfono y empiezo a usar una botella. No puedo, porque esa botella no se conecta a la red. No se conecta a la antena. Pues lo mismo pasa con Dios. Si yo quiero escuchar la voz de Dios, no la voy a escuchar en internet o en Facebook. Al menos que esté leyendo la Biblia por el móvil. O viendo a lo mejor la televisión. Que no digo que sea malo ver la televisión. Todo con límite, dice la Biblia. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, Dios te va a hablar a tu espíritu, porque Dios es espíritu. Y dice, los que se acercan a Dios tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Y Dios te va a hablar a tu espíritu, siempre. Porque Dios dice la palabra que nos ha sellado con su Santo Espíritu. Y ahora, Él habla dentro de nosotros. Entonces aquí dice la Biblia... Dice, cuando oigas su voz, no endurezcas el corazón, porque puede llegar el momento donde tú te pongas duro. La palabra nos dice que Israel todo lo tuvo que tomar por guerra, porque había tal maldad en estos pueblos cananeos, que dice que Dios permitió que se endurecieran, para que fuesen destruidos por la maldad y por todo lo que ellos hacían. Entonces, ¿qué pasa en una persona que Dios le habla y Dios te da un tiempo? Y puede llegar el momento donde uno se endurezca. Y que Dios quiera que Dios nos libre, ¿no? Que pueda llegar ese momento de cambio y decir, no, ok, tiene que venir un cambio sobre mi vida. Amén. Entonces dice la palabra. Dice, cuando oigas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces Dios está, como digo, continuamente hablando a las personas, te amo, quiero salvarte. Pero llega un momento donde, porque no es el ser humano que escoge a Dios o escoge a Jesucristo. Es Dios el que extiende su misericordia. Dice, porque no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Y llega un momento donde se cierra la puerta y ya esa persona no tiene oportunidad. Porque es Dios el que pone el querer como el hacer. Dios es bueno y Dios tiene paciencia. Dios se deja tiempo con la gente. A veces uno falla, se equivoca, ha vivido en el pecado, ha vivido en el mundo. Pero aún así Dios tiene su misericordia sobre ti. Pero llega un momento donde hay un límite. Donde se pone un límite. Y donde ya no hay ya no hay cambio, ya esa persona no tiene cambio. Ya no hay esperanza para esa persona. Y por eso es que el libro de los Hebreos, el epístola de los Hebreos, nos habla que dice que no endurezcamos nuestro corazón. Porque dice en Corintios, hoy es el tiempo aceptable de salvación. Hoy es el día que yo llamo a las personas. Mañana a lo mejor ya se cierra la puerta. Ok, entonces voy a cerrar aquí. Dice la palabra que lo primero, pongamos límites, fronteras en todas las cosas. No sé cuál sea el límite que les toque poner a ustedes. A lo mejor en relaciones, en hobbies, no lo sé. Y luego la segunda es que no endurezcamos nuestro corazón a la voz de Dios. Que pongamos límites al pecado. Y aquí voy a cerrar con este texto, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sí. Ok, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojo, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, con las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces aquí la palabra, a veces hay lucha. ¿Alguien ha tenido luchas internas? Claro. Ok, y aquí nos da la respuesta a la palabra, en las luchas internas. Es nuestro espíritu luchando con nuestra carne. Y a lo que nosotros alimentemos más, eso va a señorear. Alimento más la carne, mi carne va a señorear. Alimento más el espíritu es el que va a gobernar sobre mi vida. ¿A qué le doy más de comer yo? Si le doy de comer a mi espíritu, entonces mi espíritu es el que va a señorear. Pero si le doy de comer a la carne, y para darle de comer a la carne no tienes que hacer nada. Tumbarte y no hacer nada. Estar en la cama y no hacer nada todo el día, ya enseguida la carne te va a empezar a pedir más. Entonces la lucha que viene, o la lucha que está dentro de nosotros, es el espíritu luchando con nuestra carne. Porque el espíritu anhela llenarse de Dios, buscar a Dios. Pero la carne quiere las cosas carnales, las cosas terrenales. Un poquito de sexo, un poquito de adulterio. No sé. Disco, ¿Perdón? un poquito de disco, un poquito de alcohol. Un poquito de alcohol, un poquito de pornografía. Eso le canta a la carne. Y por eso la palabra dice que pongamos límites, porque en cuanto le activas a la carne ya se despierta. Se despierta ese hombre viejo a volverte a lo que eras antiguamente. Entonces, la palabra del día de hoy es poner límites. Dice la Biblia que el pecado no se va a enseñorear más de nosotros. Y en nosotros está que gobierne el espíritu, que gobierne la carne. Lo bueno es que si el día de hoy estamos aquí, es porque queremos que nuestro espíritu se alimente. Es porque queremos que Dios nos bendiga. Es porque queremos crecer. Es porque queremos prosperar. Es porque queremos que venga un cambio a nuestra vida. Amén. 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 Y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta preciosa tarde, Señor, que nos permites estar aquí, Señor. Gracias que tú diste en la cruz tu vida por nosotros, Señor, para salvarnos y darnos vida eterna, para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Y nosotros queremos, Señor, tomar esta promesa, Señor, para cada uno, Señor. Quiero tomar esta promesa para cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor. Padre, gracias, Señor. Guíanos, Señor, como dice tu palabra, poder, Señor Jesucristo, hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor. Y te agradecemos en esta preciosa noche. Yo bendigo la vida de mis hermanos, querido Padre. Entregamos esta semana en tus manos, Señor, y desde ya bendecimos, Señor. Lloramos por el culto, los cultos que vamos a tener este próximo domingo, Señor. Visítanos, Señor, con tu presencia, con tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso a Dios. Y que Dios les bendiga.